Beatriz Cordero aquí en la iglesia de Calvary Shadow, Asamblea de Dios en Globe, Arizona. Le doy gracias a Dios porque Él me ha abierto esta puerta y esta oportunidad de predicar su palabra esta mañana. Y mi oración es que el Señor le hable por su Santo Espíritu atrás de la palabra de Dios, en escuchar la palabra de Dios. Entonces, vamos a Filipenses esta mañana. Filipenses en la palabra de Dios. Filipenses está atrás de la Biblia. Y vamos a ir a capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Y la palabra dice así: quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien para el progreso del Evangelio. Entonces también nosotros, cosas nos van a pasar a nosotros y nosotros decimos, ¿por qué pasa esto, Señor? Pero el Señor sabe lo que está haciendo. Y uno a veces no sabe lo que el Señor está haciendo y por qué, Señor, por qué me metí en el carro y ahora estoy tarde y ahora se me rompió una llanta. Y uno no sabe por qué las cosas pasan. Quizás el Señor permitió que esa llanta se reventaba porque Él sabía que iba a haber un accidente. Uno no sabe por qué las cosas pasan, pero sí pasan. Entonces, dice, quiero que sepa, hermano, que las cosas que me han sucedido han dado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis visiones se han hecho partícipes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se han atrevido mucho más a hablar la palabra sin temor. No sé si están teniendo problemas y si me ven, mándame un mensaje si no me está mirando o si estoy saliendo bien porque la computer dice que hay problema esta mañana. Ojalá que no. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que el apóstol Pablo está diciendo que está bien, él está en prisión y quizás la prisión es muy mala, ¿verdad? Y él está ahí porque hizo cosas malas, él está ahí porque predicó la palabra de Dios y la gente no quería escuchar la palabra de Dios. Entonces lo pusieron en la prisión y ahí él se encuentra porque estaba poniendo Dios primero en su vida, estaba haciendo el trabajo que Dios le puso en su corazón. Y entonces ahí está él en la prisión. Y entonces él piensa sobre las otras personas y lo que está pasando es que las otras personas, sus colaboradores en el Evangelio, están teniendo más fuerza, más confianza de predicar la palabra, porque ellos dicen, mira, ahí está Pablo, pero todavía está predicando la palabra, todavía nos está animando a nosotros que sigamos predicando la palabra. Entonces, quizás
uno mismo va a estar en las prisiones en este tiempo, porque estamos en tiempos bien duros, bien peligrosos y tiempos malos, pero el Señor promete estar con nosotros. Así como está con el apóstol Pablo, así Dios va a estar con nosotros. Él dice que nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, vamos a ir al versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis visiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El Señor no nos ha dado un espíritu de temor, pero Él sí nos da un espíritu de tener fuerza, de predicar su palabra, de tener una carga por los gentes perdidos, porque si ellos no conocen a Jesucristo, no van a poder entrar en el reino de Dios, no van a estar con Dios cuando Él viene a arrebatar su pueblo. Entonces la gente tenía carga para el Señor. Ellos tenían fe en el Señor, que el Señor le iba a ayudar. Y Él siempre, su palabra no mientas. Si Él dice que va a estar con nosotros, nosotros podemos pararnos en la palabra con confianza que Dios nunca nos va a dejar. Entonces vamos al versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Siempre hay gentes que ellos están predicando la palabra de Dios para, no para ganar almas, es que quieren estar en el púlpito y en la calle, que la gente le mire hablando de la palabra de Dios, predicando, pero es porque ellos quieren que le miren a ellos, no a Jesucristo. Ellos lo están haciendo para su vanagloria. Entonces, él dice a Pablo, apóstol Pablo, está bien, todavía están predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando viene a los oídos de los que están oyendo, esa palabra entra en su corazón y esa palabra lo puede traer a Jesucristo. No importa el vaso que lo está diciendo, la persona que lo está diciendo, si ellos tienen, no tiene correcto lo que ellos deben de hacer para el Señor con justo propósito, todavía la palabra de Dios es que toca a la gente y todavía la palabra de Dios puede traer otras personas a la cruz del Calvario. Entonces Pablo no está molestado por esto. Él sigue predicando la palabra. Él dice, deja a esa gente que siguen predicando la palabra, porque la palabra es que trae las personas, no la persona trae las personas a la cruz del Calvario. El poder de su palabra, esta palabra es bien poderosa y puede traer gente al Calvario, a los pies de Jesucristo. Entonces vamos a ir al versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Entonces no están predicando ellos con un corazón sincero, pero está bien. Dice, ellos piensan que me están burlando de mí o me está molestando esto, pero esto no me molesta, porque yo le doy gloria a Dios que su palabra sigue siendo predicada. Y es la más cosa importante, que la palabra sigue siendo predicada a la gente, porque eso es que va a traer la gente a los pies de Cristo. Su palabra es fuerte. Esa palabra puede cortar el corazón y enseñarnos qué somos nosotros. Hay poder en la palabra de Dios. Amén.
el versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces, Pablo estaba en la prisión. Entonces no quiere decir que ahora no se va a predicar la palabra. Ay, vamos a esperar que Pablo salga de la prisión para que podamos predicar. No, él dice que hay muchos que están predicando la palabra con Dios con sinceridad de corazón. Ellos tienen una carga para las almas perdidas y eso le da más poder y más ánimo a Pablo, que sabiendo que la gente, no, el trabajo de Dios no se para. Y también nosotros, el trabajo de Dios nunca se debe de parar. Él está enseñando a Timoteo la palabra de Dios y entonces Timoteo aquí y Pablo están enseñándonos la palabra. Cuando venimos a la iglesia, el pastor nos está enseñando la palabra porque la palabra de Dios nunca debe de parar de hablar a las almas. Y él está contento con eso, que la gente lo están haciendo de buen corazón también. Y que la palabra no se está parando. La palabra sigue, la palabra evangelio sigue. Eso es lo más importante para Pablo. ¿Entiende? El pastor Pablo. Y para nosotros, para mí, el vivir es Cristo. Eso cuando yo me rendí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, yo lo puse en primer lugar en mi vida. Yo quería estudiar la palabra de Dios. Yo quería mejor predicar la palabra que Dios que trabajar en Walmart, que trabajar en diferentes cosas, en un oficio que trae mucho dinero. No, cuando yo me rendí a Jesucristo, el Señor me habló y dijo, yo quiero que tú estudies la palabra para que la palabra siga adelante, para que tú prediques a las otras personas. Y yo dije, sí, Señor, yo entiendo, yo siento también esto en mi corazón, porque yo tengo una carga por las almas que se están perdiendo, Señor. Yo quiero predicar tu palabra. Y yo le dije al hermano pastor allá en Salt River, Asamblea de Dios, yo le dije, hermano pastor, hermano Hodges, yo siento que Dios quiere que yo vaya a estudiar la palabra en colegio. Y él dice, pues hazlo, hazlo. Y entonces desde 2007 yo saqué mi certification para predicar la palabra y ahora en este año ya tengo mi licencia para predicar la palabra. Entonces, en mí el Señor me está usando como un vaso útil en sus manos para predicar la palabra de Dios. Y por eso yo le doy gracias, Señor, porque eso es lo que yo quiero. Yo no estoy buscando un trabajo que me paga mucho dinero, una carrera. No, yo quiero mejor predicar la palabra, porque para mí el vivir es Cristo. Él tiene mi primer lugar en mi corazón, en mi vida, en mi tiempo, en mi oración, en mi energía. Todo es para Jesucristo, para la gloria de Dios, para que un día, como le va a decir a Pablo, buen trabajo, Pablo. Tú eras fiel en todas las cosas que yo te puse para hacer. Y yo quiero encontrarme fiel delante de Dios. 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto, o por la verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, como le dije, Pablo está contento que la palabra de Dios no ha parado, que todavía sigue fiel personas predicando la palabra de Dios. Y por eso se pone él muy contento, le da más energía,
le das más fuerza para mantenerse ahí y soportar la cárcel. Versículo 19. Porque sí que por vuestra oración y la demostración del Espíritu de Jesucristo, eso restaurará mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él dice aquí que Él va a ser un testigo para Jesucristo con vida o en su muerte. Porque si lo matan o si Él se queda en prisión, la gente va a decir, mira, este señor tenía algo importante que ha dado su vida y no podemos parar de él predicando la palabra. Él sigue. Entonces los ojos de ellos se abren y dicen, oh, yo quiero ver lo que es esto, que le da fuerza para seguir predicando la palabra y para que él sabe que se puede morir aquí, pero mira, sigue predicando. Oh, mira, allá en la ciudad arrestaron al pastor Pablo, pero mira, la palabra de Dios sigue siendo predicada. No podemos pararles de predicar la palabra de Dios. Y eso quiere decir que en muerte o en vida, que la palabra de Dios sea predicada, que sea un testimonio. Si estamos muertos, si nos matan, si entonces la palabra no para, eso es un testimonio a la gente del poder de Dios. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces dice, yo no sé qué quiero escoger. Sería bueno ir con mi Dios, morir y ir con Él, pero también sería bueno yo quedarme aquí y seguir predicando el evangelio, seguir enseñando a otros para que sigan con la palabra de Dios. Entonces, al fin, Dios va a hacer su voluntad en el paso Pablo, pero Él está apuesto, Él está prometido y lo siente en su corazón que no importa, si viene la muerte, está bien. Si Dios me da más vida, está bien. Que sea la voluntad de Dios con mi vida. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comprometizo
como el signo del Evangelio de Cristo, para que o sea que yo o vaya o fuera, o que esté ausente algo de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo anámenes por la fe del Evangelio. Y entonces dice que sí, tenemos que estar compromisos de seguir predicando la palabra, con Pablo o sin Pablo. Y así también nosotros tenemos que ser completamente comprometidos al Evangelio de Dios. Y si usted está en una iglesia y su pastor ya quizás es anciano y se va con el Señor, ¿qué piensa usted? ¿Seguirá el Evangelio predicado en su iglesia? Si su pastor se va al hospital, ¿quién va a predicar? ¿Va a seguir el trabajo de la iglesia? Sí, tiene que ser así. El trabajo el evangelio tiene que ser adelante. No importa lo que se ha puesto sobre y contra con el evangelio. El evangelio no debe de parar. Uno nunca debe decir, yo me voy a retirar porque ya tengo 67 años de evangelio, de predicar. No, aquí no hay retiro de cuando uno tiene 65 años o 70 y uno va a decir ya voy a dejar el evangelio. No, el evangelio y el ministerio que Dios ha puesto en nosotros sigue hasta el día último que estamos aquí en este planeta. Y en nada intimidados por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creéis en Él, sino también que padezcamos por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora os ha en ti. Entonces, Él dice que la salvación y el evangelio debe de seguir adelante. Y que también todos nosotros que predicamos la palabra de Dios, que seamos testimonio y damos testimonio de Dios, que vivimos en la verdad de Dios y rechazamos los envidias, cosas que no son de Dios. Vamos a sufrir así como el apóstol Pablo. Pero él dice, está bien porque tenemos que seguir predicando el evangelio de Dios. En malos tiempos y en buenos tiempos, y que el apóstol Pablo sea un ejemplo para nosotros, que tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. En este año 2021 estamos viviendo en difíciles tiempos, ¿verdad? La gente no quiere saber de Dios. La gente quiere vivir en oscuridad. No quieren escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros, como creyentes, como predicadores, como evangelistas, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios completamente
no solamente en las cosas que quieren oír la gente, pero predicar la verdad de la palabra de Dios, porque la verdad es que va a liberar a las personas del pecado. La verdad es el camino que ellos tienen que coger para un día estar con Jesucristo. La verdad es que lo que ellos tienen que aceptar, no mentiras. Ahora tenemos muchas mentiras que están rodando por este mundo, por el gobierno, por la escuela, los niños, pero tenemos que saber la verdad de la palabra de Dios y seguir predicando la palabra de Dios. No importa lo que pasa, tenemos que seguir adelante predicando su palabra. En buenos tiempos, en malos tiempos, tenemos que tener ánimo y fuerza con la ayuda de Dios de seguir predicando la palabra de Dios. No importa que ellos dicen, tenemos que seguir. Y si dicen, no, cállate, no, uno tiene que seguir. Sí vamos a sufrir, porque la gente no quiere escuchar, pero esto es lo que ellos necesitan, es la palabra de Dios, porque esta es la guía que le va a llevar al reino de Dios. Esta es la guía y no podemos cambiar la palabra de Dios. No podemos añadir cosas a la palabra de Dios. No podemos quitar cosas de la palabra de Dios. Tenemos que dar la pura verdad de la palabra de Dios. No importa si es muy popular, pero tenemos que predicar la santa palabra completamente, y no tener desánimo por las cosas que van contra de nosotros, porque el Señor va a estar con nosotros. Él nos promete darnos fuerza. Ahora en este tiempo tenemos que buscar más de Dios, más oración. Y yo estoy hablando para mí también. Ayunar. Tenemos para ser fuerte, escuchar la palabra de Dios. Venir a la casa de Dios mientras que las puertas están abiertas. Tenemos que venir a la casa de Dios, porque aquí es que hay muchas alabanzas a Dios. Eso le agrada a Dios. Aquí traemos nuestra ofrenda. Aquí es donde nos ayudamos y nos animamos uno a los otros. Aquí es que se ora. Aquí es que se escucha la palabra de Dios. Aquí es donde se sigue andando la palabra de Dios y avanzando el evangelio. Aquí recibimos fuerza cuando venimos al altar. Aquí tenemos que venir a la casa de Dios. En la casa de Dios es muy importante. Si quieren, miren el Salmo 84 y mira lo que el apóstol, el hermano Pablo, David, decía de el templo de Dios. Salmo 84. Salmo 100. Él le gustaba estar en la presencia de Dios. Él le gustaba alabar a Dios en el templo de Dios. Él mejor quería estar en el templo de Dios que en lugares oscuros y lugares impíos. Él mejor quería ir a la casa de Dios. Yo le digo, mientras que tenemos tiempo, tenemos que estar en la casa de Dios. Que el Señor le bendiga. Y aquí voy a estar martes a las 9 con el favor de Dios predicando en inglés. Y el miércoles ese mismo mensaje que predicó el martes lo vuelvo a predicar en español
a las 9 de la mañana, miércoles. Que el Señor le bendiga y que este día, que es el día del Señor, no solamente hoy, pero domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, es día del Señor. Porque para nosotros el vivir es Cristo. Que el Señor le bendiga.